Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero dar una completa orientación para mis estudiantes de ingeniería en cuanto a la instalación de Anaconda para el trabajo de los cuadernos Júpiter de manera local y en cuanto a apoyarlos en un quiz ejemplo para que preparen y estudien en cálculo, que es uno de los cursos principales, sobre todo en el concepto de límite, para luego constituir el concepto de derivada y luego aplicarlo en ingeniería agropecuaria. Entonces queremos darles una completa acompañamiento. Les recomiendo como que simplemente adelanten hasta la parte que consideren necesitan más. Entonces en la primera parte de esta agenda vamos a instalar Anaconda para trabajar con la aplicación Júpiter asociada a ella y crear de manera local cuadernos. Y en la segunda parte, en el cuaderno correspondiente al quiz 1, a un ejemplo de quiz 1, apoyar a los estudiantes en ese tipo de quiz, en lo que hay que hacer, que es determinar un límite de una función utilizando teoremas de límites, sobre todo el teorema de hallar, que consiste en hallar una función que sea igual casi en todo punto, para determinar el límite de una función cuando tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vamos a poner a manos a la obra. Para instalar Anaconda nos vamos a alguno de los exploradores. En este caso me gusta Firefox, me ha ido como bien al instalar Anaconda desde ahí, y escribimos anaconda.org y nos vamos a esa página https://anaconda.org. Aceptamos todos los cookies y vamos a la parte de descargas de Anaconda, que esta es una empresa en ciencia de datos muy buena, que también ofrece formación en ciencia de datos. Y aquí le decimos bueno, que podemos descargar, que podemos por acá decirle, hombre, pues descarguemos para Windows 64 bits, Graphics Installer 621 megabytes, y nos dice que con núcleo Python 3.9. y entonces ya él te descarga, esperas que baje el instalador. En este caso quiero mostrarte todo el proceso de instalación con el tiempo y todo en real, que para mí demanda el instalar el conglomerado Anaconda. En este caso pues con el Thank for Downloading, en el que nos dan el agradecimiento por la descarga, y nos dicen que start coding immediately with Anaconda Brands New Clouds Notebook. Empieza codificando inmediatamente con la Anaconda Brands New Clouds Notebook. Ahora también podemos codificar en la nube, también nos da aquí esa opción de codificar en la nube, es decir, nos permiten construir código con un computador prestado. Ahora es muy común que se haga de esa manera y ayuda mucho a los científicos de datos y a los ingenieros el trabajar en la nube, codificación y cualquier otro trabajo informático. En este caso miren que se demora un ratico, seguimos viendo la página de descarga. Just getting started, learn Python basics in 3 hours. En el que nos hablan de que aprenda los elementos básicos en 3 horas de Python. Después de unas pocas horas con Anaconda Expert, usted sabrá cómo leer y escribir código Python, resolver problemas reales con loops y funciones. Aquí nos da Code with Anaconda in Clouds, Synapse, vamos a darle aquí. Aquí le damos. Ya aquí parece que ya está terminando de instalar aquí nos damos en el marcador superior, y ya luego que estemos ahí nos vamos a descargas y le damos en el ejecutable que nos acaba de descargar de Anaconda para que se instale efectivamente Anaconda.
Entonces este video lo vamos a enviar para los de las estudiantes de álgebra y trigonometría y los de cálculo diferencial de ingeniería agropecuaria de nuestra sección al Bajo Cauca, porque ambos requieren ese apoyo en cuanto a la instalación de Anaconda completa y en cuanto a los conocimientos alrededor de funciones y la aplicabilidad de ella en ingeniería. Entonces vamos a agradecer a Dios por todo esto que estamos pudiendo hacer, de recopilar todas estas herramientas que, entre otras cosas, sirven a la ciencia abierta, es decir, a la forma en que todos podemos acceder a una ciencia en la que podamos replicar todos los resultados utilizando estas herramientas como los cuadernos Jupyter Notebook. Aquí ya tenemos, bueno, ya nos sigue instalando, miren que nada más es darle next, next, next para que se instale y vamos a ver cuánto tarda. Dejamos la agüita también para ir tomando. Shows detail, si quiere ver los detalles. Ese es show detail. Aquí vienen los detalles que está trayendo Anaconda. Se tarda un ratico más. Vamos a ver, dice installing, please wait, will Anaconda 3 2022 64 bits is being installed. Está siendo instalado. Is being installed. Is being installed. Setting up the package cache. Setting up the package cache. A ver si pues se demora un ratico. Miramos que siempre se demora un ratico en hacer todo eso, pero es muy bueno que hagamos todo el proceso para que veamos en tiempo real cómo se instala, con el fin de promover el uso de esta herramienta pública y gratuita de ciencia abierta, que hace parte de la política de ciencia abierta y de ciencia reproducible. Ciencia abierta en el sentido de que todos podamos tener acceso público a los datos y a los resultados científicos, y open source, y ciencia reproducible en el sentido de que todos esos resultados los podamos replicar para poder aprenderlos de tal manera que el acceso a la ciencia sea fácil para todas las personas, el acceso a los resultados científicos sea fácil y el entenderlo sea fácil, dado que toda persona pueda con facilidad reproducir lo que los científicos muestran en sus artículos científicos o en los medios de divulgación científica. Entonces los cuadernos Jupyter Notebook se vuelven un instrumento que facilita la adquisición de conocimientos de la ciencia, al permitirnos en esos cuadernos poder hacer experimentaciones con código Python o código R. En este caso nosotros trabajamos más que todo con código Python, y nos permite comunicar a través de las líneas de texto, líneas Markdown, en las que se implementa lenguaje Markdown, lenguaje LaTeX y lenguaje HTML, entre otros, para la comunicación científica. Vemos que siempre se demora. Ya está instalando, en este caso configurando el ambiente base de Base Environment. Vamos a ver todavía cuánto se demorará. Mientras tanto también les voy mostrando, mientras él va haciendo todo eso, en cuanto a nuestros referentes dentro de nuestra política, pues los referentes más importantes son el de aula abierta o aula invertida. Esta es otra de nuestras posturas para la enseñanza de la matemática, en la que estos medios que constituimos de comunicación científica están escritos en este modelo de aula invertida,
en el que el modelo de clase tradicional, donde el alumnado permanece en una actitud pasiva y sentado en sus pupitres escuchando la lección, está siendo sustituido por nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje por un amplio sector de profesionales. Cada vez más son aquellas personas que ponen en duda su eficacia y opinan que se precisan metodologías innovadoras que resulten más motivadoras al alumnado, donde participe activamente en la construcción del conocimiento y construya un modelo que atienda las necesidades particulares de cada individuo. Vemos aquí ya cómo va, todavía no ha terminado. En esta investigación sobre aula abierta, el autor nos dice que se centrará en un nuevo e innovador modelo, el modelo Flipped Classroom o aula invertida. Flipped, doble P, Classroom, doble S, doble O, o aula invertida. Dicho modelo es cada vez más usado por aquellos docentes que atribuyen al modelo tradicional de enseñanza muchos déficits y que han dado el salto a una total inversión o cambio de esencia a sus clases. Las palabras claves son Flipped Classroom, profesorado y enseñanza-aprendizaje. Y el modelo Flipped Classroom, aquí lo va a seguir ampliando en la introducción, dice que una de las principales aportaciones de la tecnología de la información y la comunicación, o TIC, tecnologías de la información y la comunicación, TICs, a la educación, especialmente en los últimos años, con la puesta en escena de aplicaciones y herramientas de la llamada Web 2.0, han sido las distintas posibilidades que aparecen en el ámbito del aprendizaje formal e informal en entornos abiertos y flexibles, y el modelo tradicional, el que bien conoce nuestra sociedad, podría resumirse en la visión de que los alumnos asisten a las lecciones que los profesores imparten y en casa realizan deberes que les hayan sido asignados en clase. Así sería el modelo tradicional, mientras que en el aula invertida o Flipped Classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumnado asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que en el que venía ocurriendo tradicionalmente. Vamos a ver cómo va nuestra instalación, todavía no ha terminado. Entonces así queremos, pues, el principal objetivo es un alumno que asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que en el que venía ocurriendo tradicionalmente, y en definitiva supone una inversión con el método anterior. Eso lo dice Wasserman, Quinn, Norris y Carr en 2017, donde los alumnos y alumnas estudiarán por sí mismos los conceptos teóricos que el docente les facilite, y el tiempo de clase será aprovechado para resolver dudas, realizar prácticas, iniciar debates relevantes con el contenido. Y una reflexión relevante sería la de la autora Steve en 2016, que cita: en cualquier oficio, si uno va trabajando y analizando lo que hace bien, lo que hace mal y va limpiando, irá mejorando. Si solo trabaja y no hace balance de lo que ha hecho, seguirá siempre igual por muchos años que pasen. Por esto, no es distinto de otras profesiones. Además, Flipped Classroom puede ser aplicado en todas las áreas curriculares: educación primaria, educación secundaria, educación superior e incluso en educación para adultos. A continuación veremos algunas de las ventajas y desventajas de la aplicación de esta innovadora metodología. Entonces aquí vemos, pues, que es una metodología en la que lo que se hace puede ser irse pensando y evaluando y mejorando. Aquí ya nos da el que ya casi, vamos a darle next, finish, y ya con eso decimos, parece ser que entonces Anaconda se acaba de instalar ya en mi computador y nos dice welcome to Anaconda, installing success o instalación exitosa. Here are some useful resources to help you get started. Y también uno se puede registrar para pertenecer a esta comunidad de Anaconda. Y ahora vamos a ir a Jupyter para empezar el trabajo al ir a Jupyter, esa aplicación, a trabajar con cuadernos Jupyter en local para apoyar a nuestros estudiantes en pruebas ejemplo, en este caso un quiz ejemplo, que los ayude a adquirir el concepto del límite de funciones, como un concepto que permite describir el comportamiento de una variable dependiente con respecto al comportamiento de una variable independiente, de tal manera que con el concepto del límite tratamos de describir qué es lo que pasa con y a medida que x tiende a un valor dado. Entonces, y usualmente decimos que el límite de una función f de x, y igual a f de x, es l,
En C, eso significa que a medida que x tiende a C, f de x tiende a L, tiende o se aproxima a L, tiende, se aproxima o dirige a L. Entonces vamos aquí a documentos, vamos a GitHub y nos vamos a, en este caso, al cálculo, que vamos a apoyar a los estudiantes en cálculo. En cuanto a la evaluación sobre el primer quiz, un primer quiz de ejemplo para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje dentro de este modelo de habla invertida. Entonces, en el que aquí presentamos el problema, que es determinar el límite con diferentes formas y diferentes herramientas. Este límite, el límite cuando x tiende a 9, de x menos 9 sobre x2 menos 81. Este ejercicio tiene la estructura que le asignamos a cada uno de los estudiantes del curso, en el que le dimos una función racional definida en la forma x menos a sobre x cuadrado menos a cuadrado, cuando x tiende a A, y a la A se lo íbamos cambiando a cada estudiante por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para cada estudiante, de tal manera que en realidad el problema para todos es el mismo, solo que varía esencialmente en la constante A. En este problema, miren que la función, aquí nos pedimos es, interpreta el problema, pues bueno, pues se da la función racional, empezamos identificando la función, se da una función racional. ¿Y qué es una función racional? Un cociente de polinomios o cociente de polinomios. ¿Cuál? Pues bueno, pues aquí la podemos poner doble signo de dólar, f de x, esta función racional, f de x, igual a frac, backslash frac, llaves para el numerador, llaves para el denominador, x menos 9 sobre x a la 2, menos 9 a la 2, o mejor aún, menos 81. Entonces, si escribimos en lenguaje latín la función racional, miren que es el cociente de un polinomio de grado 1. Los polinomios de grado 1 son en general de la forma mx más b, si queremos verlo así, o sea, una función lineal siempre es una función polinómica de grado 1, y tenemos en el denominador un polinomio de grado 2. En general los polinomios de grado 2 son de la forma ax2 más bx más c. Entonces tenemos el cociente de dos polinomios, uno de grado 1 y uno de grado 2. También llamamos a esta función racional una fracción propia, porque el grado del denominador es estrictamente mayor que el grado del denominador. En esa interpretación de los problemas uno debe hacer esa identificación de las funciones involucradas en el problema, y vemos de que el dominio de esta función, usted ve que si reemplaza x por 9, pues vas a obtener 0 en el numerador y 0 en el denominador, y no vas a poder hacer el cociente. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función, y esta notación me gusta mucho por el profesor Juan David Vargas, el dominio de esta función d de f es el conjunto, que es las llaves, para notación de conjunto, el conjunto de todos los x reales, max db dr, tales que, entonces aquí ponemos mid, x no sea diferente, que sea siempre diferente de 9. Entonces aquí lo que quiere decir es que para esta función todos los, aquí le ponemos el in de pertenece, o estar en, entonces así decimos que el dominio son todos los x en R que son distintos de 9, son los que pertenecen al dominio de esta función. Entonces, porque el 9 no está en el dominio, pero sin embargo nos piden el límite 9. Entonces, a pesar de que esta función no tiene valor asociado en el punto 9, nos piden la tendencia en 9. Entonces, lo decimos así. Entonces esta función no está definido en x igual a 9, es decir, no tiene valor en 9, en el punto 9, es decir, no tiene valor en el punto x igual a 9. Los puntos del dominio, los puntos x los llamamos, los denotamos, los llamamos puntos, y a los valores asociados
es decir, a los números reales que le asocia la función a esos números del dominio, los llamamos valores. También los podemos llamar así. Bueno, entonces, pero si nos piden en el problema, pero nos piden la tendencia de la función a medida que x tiende a 9. Pues a pesar de que x igual 9 no está en el dominio, sí podemos preguntarnos, ¿y los valores de la función cuando los del dominio se acercan a 9, a dónde se acerca? Entonces, eso es lo que nos piden en el problema. Entonces, esta es la interpretación. El problema es determinar la tendencia de esta función f de x, esta función racional o cociente de polinomios, a medida que x tiende a 9, a medida que nos acercamos a 9. Entonces, después de interpretarlo, vamos a darle manos a la obra, dando también este comentario de la UNESCO, y es recordando que una de las principales funciones de la UNESCO, como se estipula en el artículo 1 de su Constitución, consiste en ayudar a la conservación del progreso, en la conservación, al progreso y a la difusión del saber, alentando la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual, en particular el intercambio de publicaciones, obras de arte, material de laboratorio y cualquier documentación útil al respecto, y facilitando mediante métodos adecuados de cooperación internacional el acceso de todos a los pueblos a lo que cada uno de ellos publique. Es por eso que los cuadernos son una parte, hacen parte de este objeto de la UNESCO, de hacer que los saberes sean accesibles a todos los pueblos, al permitir en estos espacios la edición matemática y también la ejecución de tareas en las líneas de código, al tener esas dos, y que sea un modelo, unos tipos de archivos, los de extensión IPYNB, muy utilizados en ciencia abierta. Bueno, entonces, después de entender el problema, vamos a determinar el límite de manera puntual. Entonces, ponemos aquí numeral de espacio, determinar el límite de manera puntual, y para eso hay dos maneras que quisiera mencionarles, y es: definimos en esta línea de código, las líneas de código de Python se definen con el IN, porque tiene este IN de input, y donde él va numerando entre corchetes cada vez que ejecute esta línea o haga alguna tarea que le pides. Entonces aquí vamos con la sentencia de crear una función f como función de x, en la misma notación de la literatura, y terminamos con 2 puntos, y le decimos que retorne cuando a los x que entren retorna o los transforme en el cociente. Entonces ponemos numerador, división, denominador, el cociente entre x menos 9 y x a la 2, x a la 2 en Python es *2 menos 81. Y así los x que entren son transformados en este cociente. Entonces así se define una función en Python, una función de usuario de nombre f con parámetro x, y qué es lo que le sale. Si entra un x, sale x menos 9 sobre x2 menos 81. Se escribía una línea utilizando paréntesis y el slash para división, doble asterisco para la potenciación, y luego llamamos a la función. Llamar a la función es llamarla de su nombre, y entre paréntesis decir en qué punto la vas a evaluar. Si le dices que el 9, sabes que te dará zero division error, porque sabemos de que esta función en 9 no está definida, entonces también Python no lo confirma. Pero podemos, a partir de esto, ver con observaciones puntuales hacia dónde está tendiendo los valores de f cuando me acerco a 9. Entonces empiezo si me acerco por izquierda, empiezo con 8.9, me dice, pues ella ahí vale 0.05, y si le doy 8.99 me dice que ahí vale 0.555, y si me acerco aún más a 9 por izquierda, entonces obtengo ya 4 5 en la parte decimal, y si me acerco aún más, cerrando el paréntesis, obtengo ya 2
4, 5, 5. Entonces veo que está más cercano al número racional 0.05 barra. Entonces como que esto nos da la intuición de que el límite, entonces acá sacamos la conclusión, y con este razonamiento puntual, la conclusión es que me parece ser que el límite, lo escribimos así, el límite va que es la lim, a medida que yo me voy acercando a 9, pero por izquierda. Entonces por izquierda le ponemos super menos, parece que me estoy acercando por la izquierda o a través de valores menores que 9 de esta función f de x. Parece ser que es 0.05 barra, entonces overline 5 barra para decir que ese 5 se repite infinitamente, y así nos quedaría efectivamente la determinación del límite por izquierda, y luego lo hacemos por derecha. Y luego decimos, bueno, pues ese es el análisis por izquierda, el análisis puntual por izquierda, análisis puntual por izquierda, y ahora vamos a hacer el análisis puntual por derecha. Entonces, bueno, te acercas a 0, pero por derecha, aquí le ponemos análisis puntual, pero por derecha, y ya pones es no 8.9, no es menor a 9, sino un valor 9.1, y ahí te da 0.055, obtienes 2 5, y si te acercas aún más a 9, obtienes 3 5, y si te acercas aún más a 9, obtienes 4 5, y si te acercas aún más, en 9, es decir, pides el valor de la función en 9.0001, obtienes aún más 5, o sea, tienes aquí 2, 4, 5, 5, y aquí, si le das otro, tienes aún más, 2, 4, 6, 5. Entonces lo que estaba diciendo, entonces ese análisis por derecha, es que la función tiene un comportamiento por izquierda y por derecha que es hacia el mismo número. Entonces así construyes en la conclusión. Tenemos otra conclusión, es de que el doble signo de dólar para ecuaciones matemáticas en línea Markdown es que el límite guión bajo cuando x tiende to 9, pero por derecha, es decir, a través de valores mayores que 9 de la función, de esta función racional, es 0.0 overline, es decir, línea sobre llaves 5, para decir que nos da ese número racional límite. Es decir, racional, recuerden, porque tiene parte decimal infinita periódica. Entonces así, si el comportamiento por izquierda es hacia a 0.05 barra y por derecha es hacia 0.5 barra, concluimos diciendo, conclusión final, pues bueno, pues que entonces el límite unilateral, es decir, las tendencias por derecha y por izquierda, es hacia ese mismo número 0.05 barra. Entonces que el límite, backslash, guión bajo, llaves, x to 9, sea por izquierda o por derecha, de la función, es hacia o es igual a 0.0 upper line, o se puede poner también backslash bar, llaves 5, para querer decir que tiende a ese valor, a ese número racional, es decir, que lo podemos expresar como cociente de enteros, que podemos determinarlo también, pero no lo vamos a hacer en este caso. Entonces así ya con el razonamiento puntual pudimos estimar ese límite, pero también lo vamos a corroborar entonces con otro método, y es determinación del límite haciendo dos tablitas, una tablita de aproximación por izquierda y una tablita de aproximación por derecha, que nos permitan ver de manera tabular
representar a la función de manera tabular y sobre todo a la función f, representarla de manera tabular y representar en cada tablita el comportamiento de ella a la izquierda de 9 pero cercano a 9 y a la derecha de 9 pero cercano a 9. Entonces aquí vamos a determinación del límite siguiendo el método de la representación tabular. Entonces en este caso enseñamos a utilizar pandas. Entonces para eso vamos a importar import una línea de código import numpy as np, que nos permite trabajar con vectores y matrices. Es una experta en trabajo de datos de manera tabular, y import pandas as pd, y una forma y pandas que es experta en manejo de data frame, es decir, de información con una estructura de datos parecida a las tablas o las hojas de cálculo de Excel. Entonces ya después de que importamos NumPy y pandas, le decimos que queremos crear vamos a crear una tablita. Entonces primero vamos a hacer una tabla de acercamiento por izquierda. Entonces, ¿y cómo la vamos a crear? Esa tabla de acercamiento por izquierda. Entonces le ponemos un comentario, tabla de acercamiento por izquierda. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para crear una tabla, un data frame, un data frame, que es la estructura de datos insignia de pandas, pues creamos primero los valores cercanos a 9 por izquierda. Entonces nos gusta ponerlo con x igual a np.array, y lo ponemos, empezamos con, si me voy a acercar por izquierda, puedo empezar en 8, 8.5, 8.9, 8.99, 8.99, 9, 8.99, 1, 2, 3, 4, 9, para decir que me estoy acercando, miren, por izquierda a 9, me estoy acercando literalmente a 9 por izquierda, es decir, desde un valor muy lejano a la izquierda de 9 hacia uno muy cercano a la izquierda de 9, muy cercano a 9. Entonces así nos hemos acercado con esos valores, arreglo de x a los valores de 9 por izquierda, y cuando tenemos eso le decimos, bueno, y dame las imágenes. Entonces dame allá las imágenes por izquierda, izquierda, ponemos aquí izquierda. Estas son acercarme a 9 por izquierda, llamémoslo así. Y esos valores, como se hallan, pues simplemente coge la función y evalúa, la función f la llama, y evalúa en ese arreglo x para que nos dé el arreglo completo de imágenes. Y si quieres verlas, le escribes f izquierda, guión bajo izquierda, es él te va a mostrar esas imágenes, él te las va a hallar. Aquí nos dice que hay un problemita, y nos dice, bueno, x no está definido así, porque debemos de evaluar en x izquierda, y miren que así nos va mostrando que los valores, la imagen en 8 es .05, la imagen en 8.5 es .057, en 8.9 es .055, en 8.99 es 0.0555, y así mostrándonos que efectivamente cada vez que nos vamos acercando más a 9, más 5 obtenemos de repetición en el periodo de ese número decimal. Entonces así vemos de que efectivamente sí se está acercando ese número racional a medida que nos acercamos al 9 por izquierda. Y así coleccionamos estos dos comportamientos, el comportamiento en x y el comportamiento en f, en la tablita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues creamos primero un diccionario por izquierda, con una estructura de datos que se delimita con llaves,
en el que la primera clave es el nombre de la primera columna en la tabla, que es la variable x o comportamiento de la variable x, dos puntos, los valores de x, coma, variable f y dos puntos en el arreglo f, y así creaste el diccionario. Aquí me dice que x no está definido porque lo que lo estamos llamando es izquierda, x izquierda y f izquierda. Entonces vamos poniendo izquierda. Y así ya creaste el diccionario y luego ya creas la tabla, así, una tabla del comportamiento, por izquierda, lo creas con pd. Data, y se escribe data frame, es decir, en capital letter, es decir, es un nombre compuesto, data frame, y data frame, pues en capital letter la primera letra va en mayúscula y las demás en minúscula, cada una de las primeras letras del nombre compuesto, y luego lo aplicas al diccionario por izquierda, y ya él te crea esa tabla y luego le dices, bueno, muéstrame la tabla guión bajo izquierda, y él te muestra esa tabla en la que vas a poder leer, leyendo de arriba hacia abajo, que en X te vas moviendo de 8 a 8,5, 8,9, 8,99, 8,999 y 8,9999, y vas viendo tal vez los valores de Y correspondientes, y vas viendo que efectivamente la conclusión que habías dicho antes, si es hacia punto, que la tendencia de la función es hacia punto 0, 5 barra, es hacia 0.5555555. Es así, sacas la inferencia acá, que es la misma de la de ahorita, del razonamiento puntual, pues la puedes dejar aquí, que ese razonamiento por izquierda es esta conclusión, obtienes la misma conclusión, es que el límite por izquierda es hacia 0.05 barra, y luego hacemos lo mismo pero en la tabla por derecha. Entonces así nada más copiamos el mismo código, control C, y lo copiamos acá y cambiamos ya todo a por derecha, entonces there, y ya para acercarnos por derecha ya no empezamos en 8, sino que nos vamos a por derecha, pues empiezas con 10, te vas más hacia la izquierda y te vas a 9.5, luego te vas más hacia la izquierda, te vas a 9.1, luego te vas más hacia la izquierda y te vas a 9.01, luego te vas aún más hacia la izquierda con 9.001, y luego te vas aún más a la izquierda con 9.0001. Entonces separan los puntos con coma, los puntos a través de los cuales te estás acercando a 9. Los puntos son 10, 9.5, 9.1, 9.01, 9.001, y así el cálculo de las imágenes ya las haremos las F, como el arreglo de imágenes F mayúscula por derecha, evaluando la función f minúscula en los de la derecha, los arreglos de la derecha, la aproximación por derecha. Esto ya no lo queremos ver, que cree ya es una tabla de unas abscisas por derecha y unos comportamientos de la función o valores correspondientes por derecha, creando ya una tabla por derecha, cambiando pues el diccionario por un diccionario por derecha y evaluando la función en el diccionario por derecha, la función DataFrame, y que nos muestre efectivamente la tabla por derecha. Y miremos que leyendo ya de abajo hacia arriba, en la segunda columna, nos estamos moviendo 10, 9.5, 9.1, 9.01, 9.001, 9.0001, es decir, nos estamos acercando a 9 por derecha, leyendo de abajo hacia arriba, y los valores correspondientes cada vez tienen mayor número de 5 en la parte decimal, mostrando que efectivamente la conclusión anterior
es consistente con esta conclusión del comportamiento por derecha, pues simplemente la copiamos para simplemente decir es que corroboramos lo que se hizo puntualmente, lo hicimos sistematizándolo de manera tabular, todo ese acercamiento, para luego decir entonces el límite unilateral, si por izquierda y por derecha es hacia 0.05 barra, entonces el límite unilateral es hacia 0.05 barra, pues aquí lo ponemos, concluimos, y luego vamos a hacer esto de manera gráfica. Esta es la nota que queremos mostrar a los estudiantes, y es, bueno, y de manera gráfica cómo se ve. Entonces, determinación del límite a partir de la gráfica de la función. Y aquí se nos hace muy sencillo, dado que después de usted haber utilizado NumPy y Pandas, ya Matplotlib, como son librerías asociadas a Python, puedes utilizar una variante de la otra. En este caso vamos a importar, vamos aquí a salir de acá, vamos a importar, import matplotlib.pyplot as plt, y con plt.plots, bueno, vamos a llamar la función scatter, que me gusta más para leer el comportamiento de una función a través de puntos, para ver los valores de la función, en realidad los puntos de datos, y ver qué es lo que está pasando con los puntos a medida que x tiende a 9. Entonces graficamos los x por izquierda contra los f, los valores de f por izquierda, y él nos grafica los puntos. Entonces nos grafica y nos muestra un descenso de la función hacia .0555. Entonces ve uno que los puntos, a medida que te acercas al 9 por derecha, leyendo el gráfico de izquierda a derecha, ves que los puntos van descendiendo hacia .0555. Entonces ves que efectivamente el comportamiento por izquierda es hacia 0.55. Entonces así lo escribimos acá, como teníamos antes. Otra vez, entonces gráficamente nos corrobora lo mismo, solo que ya de manera gráfica, y el comportamiento por izquierda es hacia 0.05 barra, solo que la función va descendiendo sus valores hacia allá. Y si quieres verlo por derecha, pues entonces simplemente copias este código y lo pones en una nueva línea, y ya no llamas al arreglo de abscisas por izquierda sino por derecha, y a los valores correspondientes de la función pero por derecha, y le pides que grafique, y él te muestra que la función, cuando empiezas en 10, después te vas en 10, el punto está muy abajo. En 9.8 no le pedimos, pero en 9.5 si el valor es ya más cercano a 0.05, y en valores más cercanos miren que efectivamente los puntos van ascendiendo hacia 0.0555. Entonces que el comportamiento por derecha es a que los valores vayan creciendo hacia 0.0555, y el comportamiento por izquierda es a que los valores decrezcan hacia 0.055. Y así, y lo puedes verificar todo. Pues aquí pones la conclusión, entonces, del límite ya por derecha, el límite por derecha, la misma que obtuviste con el método de representación tabular, y aquí la pones y ya dices, bueno, pero entonces el comportamiento unilateral es hacia 0.055, es decir, concluyes efectivamente que el comportamiento unilateral, aquí ya no le pones super más ni super menos, sino cuando x tienda a 9 es hacia 0.05 barra, y puedes graficar completico copiando este código, copiándolo, control C, para mover los puntos por izquierda y por derecha y con color diferente. Entonces te puedes poner aquí, bueno, dámelos por izquierda y ZQ con los valores respectivos de y ZQ de la función por izquierda,
y ese comportamiento por izquierda lo vamos a denotar con rojo. Entonces vamos a ponerle color, una cadena de caracteres red, y llamamos otra vez a la función skater, pero ya evaluada en el arreglo por derecha de las abscisas y las ordenadas, pero ya con un color azul, pues de blue, para poder denotar ambos con colores diferentes y ver que efectivamente, miren que el comportamiento de los rojos es a descender hacia .055 y el de los azules es a ascender hacia 0.55, queriendo, entonces uno pone acá de que es que la función al acercarnos a 9 por izquierda desciende hacia entre el lenguaje LaTeX, entonces es decir, entre símbolo de dólar 0.0 BART 5, es decir, 0.5 barra. Y ponemos también la otra conclusión, y es que y por derecha también es hacia allá. Entonces uno dice, y al acercarnos a 9 pero por derecha, la función asciende, la función al acercarnos a 9 por derecha, ya aquí asciende hacia 0.05 barra, lo que nos muestra cada uno de los puntos. Los rojos nos muestran un descenso, comportamiento de descenso, y los azules nos muestran un comportamiento de ascenso. Hay una cosa que yo quiero también poner acá, y eso me quede animado con flechas. Entonces desde la parte horizontal mostrar la flecha de tendencia a 9 por izquierda y la flecha de tendencia a 9 por derecha, entonces dos flechas que se encuentran, y aquí una flecha de descenso y una flecha de ascenso, ambas, las de la izquierda rojas y las de la derecha azul. Esa será una de las tareas que me ponga también para apoyar a mis estudiantes en la lectura de límite de una función a partir del gráfico. Y también pues estos gráficos los puedes guardar con plt.savefig en una extensión JPG para imágenes como comportamiento en 9.jpg, la extensión de donde quiere, del tipo de archivo con los que quieres guardarlo, pero antes de guardarlo pues darle el plt.grid con alfa igual a 0.4 para darle cuadrícula pero suavecita, y permita la cuadrícula ayudar a leer a las personas los valores de la función en cada punto. Los valores aquí nos dice que es de casi .059, el de casi 0.057, pues nos permite leer la altura de cada punto, es decir, leer con respecto a los ejes X y Y con facilidad. Y otra de las cosas que queremos mostrarle a los estudiantes es y cómo se hace esto mismo, pero a determinar límites con otras herramientas. Entonces hay una que queremos también incluir ahora, y es SymPy. Entonces con la sentencia from SymPy import asterisco, y declaramos a la variable x y a la variable f como variable dependiente de x, y con la función var denotamos los símbolos con que esas variables las va a entender el computador, separadas con espacio. Así declaran las funciones, y luego hay una función de SymPy llamada limits que le permite calcular límites de funciones. Si le dices cuál es la función, en este caso la función pues se la puedes describir, de pronto se la puedes escribir como una, aquí se la voy a declarar como
una función, una variable así, función. ¿Y cuál es la función? Pues en lenguaje Python es el cociente, entonces ponemos paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador y el vínculo de la división que es el slash. En Python, x menos 9 sobre x asterisco asterisco 2 para x al cuadrado menos 81. Y así le digo, bueno, entonces calcúleme el límite de esa función con respecto a la variable x en el punto 9. En el punto 9 y me dice limits, no, se llama es limits en singular. Me dice que función no está definida, es porque no hemos corrido esta y luego corremos esta y ahora sí nos da un 18avo. Y si es que un 18avo es la representación como cociente de enteros del número racional 0.05 barra. Miremos que sí, 1 dividido 18 efectivamente nos da el límite. Entonces, gracias a SimPy podemos obtener la representación de ese límite en forma fraccionaria. Eso es un camino. Y hay otras herramientas que queremos que los ingenieros también utilicen. Otra herramienta que es muy buena y es Symbolab. Symbolab es muy utilizada por los ingenieros. Symbolab para determinar límites. Y bueno, pues si usted le dice, bueno, dámelo, vamos a determinar límites con Symbolab en esta plataforma tan amigable, te la vamos también a dejar acá en las referentes, y le dices que lo que quieres es un límite, entonces vamos a decirle, bueno, haz acá para que se vea el teclado, que te muestre todas estas opciones de cálculo de integrales. Aquí en el caso de cálculo de límites te va hasta límite y le dices límite cuando x tiende a ¿qué? A 9. ¿De qué función? Pues vea, de una función racional que es el cociente, también lo entiende el lenguaje LaTeX, frac, llaves. Entonces así mire que se configura para numerador y denominador. Entonces otra vez escribes frac, se configura cuando le escribes las llaves. ¿Y cuál va a ser el numerador? X menos 9, y el denominador va a ser x al cuadrado, bajas con flechita, aquí bajas otra vez, aquí te devuelves con las flechitas, menos 81, y le quitas estas llaves sobrantes y ya te quedó el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre x2 menos 81. Le dice ir y él efectivamente te dice que es 1 sobre 18 o en forma decimal 0.055. También qué extraordinario es esta herramienta para determinación de límites. Lo ponemos también en nuestros referentes. Entonces aquí lo ponemos Symbolab, para cálculo de límites. Aquí, bueno, para que no nos quede esa URL completa, sino de manera implícita, le ponemos corchetes, paréntesis, y entre paréntesis ponemos esa URL y ya la otra se la quitamos para que cuando le demos Shift Enter a nuestra línea Markdown ya no nos quede sino el nombre, y el que quiera ver la URL pues le da doble clic a la línea para ver efectivamente a dónde lo debe llevar. Así la persona puede llegar allá, y además el símbolo le muestra el proceso que él hace para determinar efectivamente ese límite. Le dice, lo que hago es simplificar esta fracción para que me quede 1 sobre x más 9, y luego le calculo el límite cuando x tiende a 9 a esa función x más 9, a la función que es casi igual a la función original, casi en toda parte, solo que esta nueva función sí está definida en 9, por lo tanto el límite se puede calcular evaluando. Entonces aquí ya evaluando le va a quedar 1 sobre 18 y efectivamente te lo muestra y te hace te va mostrando que efectivamente la función 9 desciende por izquierda hacia 1 sobre 18 y asciende por derecha hacia 1 sobre 18. Entonces te va a mostrar una forma animada muy bacana para leer, una forma muy bacancita, como si yo me acerco al punto me muestra su abscisa y su ordenada, y nos dice que el límite 9 es 1 sobre 18. Una cosa extraordinaria esta aplicación, muy buena. Queríamos también presentarla acá para nuestros estudiantes de ingeniería, con el ánimo de que manejen varias herramientas para la determinación de límites, y queremos también finalmente mostrarles con Excel que pueden hacer lo mismo. Entonces vamos a ir a Excel
que también es otra herramienta que en el mercado se le pide al ingeniero que aprenda a utilizar, solo que esta no pertenece a la ciencia abierta porque es un software pagado, pero sin embargo nos sirve, se utiliza mucho en la industria. Aquí le pones un X, si quieres por izquierda, y aquí les pones una F por guión bajo izquierda para hacer la tabla de comportamiento por izquierda. Y empiezas por izquierda, me voy acercando por izquierda, ¿no? Por izquierda empiezo en 8, luego en 8.5, pero el punto decimal en Excel es por defecto una coma, y después 8.8,1, luego 8,01, luego 8,001 y luego 8,0001, y así hemos puesto como la variable independiente. Bueno, pero en este caso necesitamos tender esa 9, entonces aquí teníamos que poner la 9, 8.8,9, después 8.99, 8,99 en Excel, después 8,999 y después 8,49, 8,12349, y así nos hemos acercado a 9 por izquierda, es decir, a través de valores menores que 9, y aquí le decimos, bueno, ¿y qué? Que cada una de ellas, la imagen, ¿cómo la calculamos? Evaluando en la función. Entonces, aquí yo siempre pongo todos los paréntesis antes, pero él dice, no haga eso mismo que hacía en Python, no se lo admite, que le ponemos x menos 9, pero en realidad aquí le ponemos 9, coja esta celda y réstele 9, y luego tome esta celda y elévela al cuadrado, entonces doble asterisco, elévela al cuadrado y réstele 81. Y así ya vamos a ver si en Excel doble asterisco, así como en Python, también es para la potencia, para elevar al cuadrado. Y así ya le damos Enter, nos dice que no se escribe así, pero que nos puede hacer la corrección, y nos dice que elevar al cuadrado solamente con un asterisco, pero yo creo que no, debería ser 2. Vamos a ver si, porque yo creo que está entendiendo es multiplicar por 2, entonces vamos a corregir esta fórmula. Vamos a ponerle aquí gorro al cuadrado, vamos a ver si en Excel cómo nos funciona, y ahora sí nos entiende que lo que queríamos era potencia. Entonces en Excel la potencia es con el gorro, y el gorro sí se trabaja con algr, y luego que tienes la imagen de 8, la pegas, te vas hasta a la parte superior, a la parte inferior derecha de la celda, y la arrastras hasta el final para que te dé las imágenes de los demás, y así ves que vas ganando más 5 a medida que te acercas al 9 por izquierda. Así tienes la tabla, y cuando tienes la tabla la señalas y le dices insertar, y le dices qué gráfico quieres. Nosotros queremos en este caso un gráfico de dispersión o gráfico de puntos, así me gusta más, y ver que efectivamente te va mostrando que el comportamiento por izquierda de la función en 9 es descendiendo hacia 0.05 barra. Entonces miren que efectivamente nos da eso con Excel. Entonces así mostramos a los estudiantes también cómo se hace con Excel, con el ánimo de que ellos puedan acceder a los empleos gracias a que manejan diferentes lenguajes como Python, Excel, y otras herramientas que facilitan la determinación de límites en cálculo por diferentes caminos. Hay una que finalmente es muy buena, también de mucha acogida en educación matemática, que es GeoGebra, y aquí pues puedes graficar la función. Entonces aquí puedes poner f de x en la entrada algebraica, f de x
igual a, aquí si pones paréntesis, slash para la división, x menos 9 sobre x al cuadrado, y aquí va con gorrito, al cuadrado, menos 9, ¿ve? Aquí es menos 81, y él te hace un gráfico, aquí nos hace un gráfico, y nos muestra que el comportamiento 9 es hacia un valor muy chiquitico. Él no se auto escala, entonces uno tiene que como mover el rectángulo de visualización, ver que el gráfico le dio fue una hipérbola, es decir, dos hojas, que 9, ¿cuál es el comportamiento? Pues que no se ven tanto como de descenso, pero si mueves la escala de los ejes, cuando estás aquí en el desplaza vista gráfica y te paras sobre el eje, puedes alargarlo, cambiar la escala para después acercarte. Pues aquí en GeoGebra pues se escala muy rápido, acercándote al punto donde quieres, en este caso a 9. Me acerco efectivamente a 9 y veo que en 9 efectivamente me muevo hacia la derecha y la función se está descendiendo hacia punto 0,5. Mire que nos muestra aquí verticalmente que cuando me acerco a 9 por izquierda, la función va descendiendo hacia punto 0,5, y que cuando me acerco a 9 por derecha, la función está ascendiendo hacia ese punto 0,5. Entonces que el comportamiento por izquierda y por derecha es hacia punto 0,5 de la función. Entonces aquí en GeoGebra pues generalmente algunas veces vamos a tener que autoescalar, escalar los ejes, pero eso se hace siempre moviendo de desplaza vista gráfica y aproximando y alejando, y moviéndose sobre el eje horizontal para mover la escala del eje horizontal y sobre el eje vertical para mover la escala del eje vertical, dependiendo del caso. Bueno, en este caso, si nos fuéramos al eje vertical y nos paráramos sobre el eje vertical, podemos estirar el gráfico, mire cómo le queda estirado, para poder apreciar mejor que efectivamente el comportamiento es de descenso. Es una verdad que era también GeoGebra. Queremos que nuestros ingenieros de nuestra sección Andado Cauca estén muy cualificados en cálculo y sobre todo en TICs, que les permitan acceder al empleo y les permitan desde la ciencia abierta acceder al conocimiento que requieren en matemáticas para hacer de nuestro país un país cada vez más equitativo, porque nos desarrollamos más en el sector agropecuario. Muchas gracias.